miope. Sí, bueno, la modernidad, porque las compus nos hacen ser más miopes. Bueno, adentrámonos al último paradigma de la materia. No significa de su vida, porque hay muchos paradigmas en el universo de lo que sería la programación. Con este vamos a ver 4, que son un montón, pero pueden ver más en su vida. Y para eso vamos a adentrarnos en lo que sería el paradigma orientado a objetos. Y con eso tenemos que definir, como hicimos cuando empezamos lógico, como cuando empezamos funcional, tenemos que definir, bueno, paradigma orientado a objetos. ¿Qué parte de eso tendríamos que definir? Ya paradigma conocemos, orientado, bueno, no tiene mucho para definir, y objetos. Entonces lo que hay que definir ahora es ¿qué sería un objeto? ¿Ustedes qué creen que es un objeto? Una entidad con ciertas características. Vamos con ejemplitos. Este chirimbolo que encontré acá arriba, ¿es un objeto? El corazón de Sí, madera. Sí. Sí, muy bien. Muchas veces sí. Bien. ¿Qué podemos decir de este objeto? ¿Cómo lo podemos describir? es una entidad a la que se le pueden definir ciertas características como, no sé, el alto, el Podemos escribir ancho, que es de madera. el tipo de material. ¿Es ser fibrofácil? Tiene forma de corazón, muy bien. Podemos decir que es de color madera. Arre. Exacto, tiene propiedades y funcionalidades. ¿Cuál propiedad tiene este corazón de madera? Es de Pinocho. Bueno, podría ser una propiedad, por ejemplo, estas cosas así que se compran en general son para ser pintadas, ¿no? Entonces podría ser decorada, ser una funcionalidad, ¿no? Propiedades que sea de madera, por ejemplo, o el color, podría ser. Podría ser si es duro o no es duro también, ¿no? Tal vez nos interesa la dureza de la madera. Después tenemos, por ejemplo, yo saco cosas de acá arriba. Esto, ¿es un objeto? Sí, No sé si se ve. Creo que la profe no nos escucha. Si no, tiene una. No sé qué puedo encontrar acá adentro. Tiene una tapa. ¿Sí? Una tapa. Y adentro contiene cosas. Por ejemplo, acá hay un billete de Uruguay. ¿Vieron esas colecciones de billetes antiguos, moneda antigua? Bueno. Hay monedas de 1 centavo. Yo no los escucho. ¡Oh! ¿En serio? Esperen, ustedes me están hablando y yo estoy como sorda entonces. Yo los estoy leyendo. Esperen, voy a irme y volver a entrar. Háblenme. A ver. Hola, ¿se ¡Ay, escucha? sí!
¡Ay, Hola, sí! hola. ¡Ah! Hola. Estaban todos hablando y yo se había quedado trabado, se ve cuando puse a grabar. Porque desde grabar como que no los escuché mal, antes los había escuchado. Bien, bien ahí, Sebastián. Astuto. Bien, entonces, ¿qué estaban diciendo de esto que yo no les escuchaba? Es un objeto. ¿Qué propiedades podemos decir de este objeto? Permite guardar cosas. Permite guardar cosas, bien. Y podemos tener como qué cosas tiene adentro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas monedas de 1 centavo tiene adentro? Podemos saber el peso, tal vez, de este objeto, ¿no? El tipo de material. El tipo de material, esto parece ser una lata. Bien, hay un montón de cosas que podemos hacer con los objetos, ¿no? No lo puedo cerrar ahora. Los problemas de usar cosas que después no puedes hacer. Bien, ahí está. Vamos a dejarlo apartado. Muy bien. Entonces tenemos objetos y en general todas las cosas que podemos tocar en el concepto español castellano se le dice objeto, ¿no? Todo lo que es tocable, lo que es de materia. Y en general a todos ellos le podemos dar una especie de propiedades que tengan y cosas que podemos hacer con ese objeto. Propiedades diciendo como colores, pesos, como cosas que podemos decir al respecto como para describir ese objeto. Y después, lo que podemos hacer con ese objeto puede depender de la persona también que lo esté usando, ¿no? Ejemplo, la lata esta puede ser un contenedor de cosas para una persona. Para otra persona podría llegar a ser una cosa decorativa, solamente que la apoya ahí con un cuadrito atrás y no hace nada, no contiene cosas, sino solamente es porque sí. Para otra persona puede ser materia prima. Entonces lo que hace es fundirlo y hace, no sé, una llave. Bueno, no sé por qué se me ocurre eso. Entonces, a veces no solo el objeto tiene propiedades, o sea, funcionalidades o, digamos, cosas que puedo hacer con ese objeto, sino que depende de quién los use, qué sentido le da a ese objeto. En lo que van a ver en la guía, van a ver un hermoso gatito que una persona lo considera como mascota y otra persona lo considera como atraparratones, ¿no? Hay otras personas que lo consideran los dos. Ahora, hay otras cosas que vamos a poder representar en nuestro paradigma de objetos que las vamos a llamar también objetos, como podría ser modelos mentales, como sensaciones, ¿no? Como el amor, ¿no? Vamos a poder representarlo de alguna manera, o cosas tal vez no tan abstractas en sentimientos, sino tal vez más abstractas a nivel del humano, ¿no? Que lo produce abstracto. Por ejemplo, una cuenta en un banco. Una cuenta en un banco, medio que ya no existe el concepto de un lugarcito en donde pones los billetes. No, eso era muy antiguo. Ya una cuenta de algo es más algo artificial, más no tan tangible, sino que vive en un universo bancario. Eh, o por ejemplo, no sé, bueno, el DNI no, el DNI ya no, pero bueno, el quill es algo inventado, ni siquiera, o sea, tenés un papelito que te imprime que dice constancia de quill, pero tampoco es que es algo que vos decís, ah, mira, acá tenés mi quill, y lo entregás con algo físico. Perdón, me tomo agua, me atoré.
Bien, entonces, cuando vamos a tratar de crear objetos en lo que sería nuestro paradigma de objetos, vamos a tratar de no representarlos tal cual existen en la realidad, sino que vamos a tratar de representarlos según lo que necesitemos para nuestro problema. Ejemplo, a esta lata podría decir todo lo que tiene, que es de lata, que cuánto pesa, que cuántas monedas tiene adentro, que, no sé, lo que sea. Pero tal vez de la lata lo único que me interesa es el color que tiene. Y no me interesa el resto de las cuestiones. Entonces, ¿para qué andar representando la lata tal cual es en la vida real, cuando en realidad de mi problema no necesito tanta especificidad? Entonces, vamos a ver que también algunas cuestiones que ustedes pasaban como tipos de datos, en lo que es objetos, se van a transformar en objetos. Entonces, lo que sería los strings van a ser objetos, los enteros van a ser objetos. Entonces, todo lo que va a existir va a ser un objeto. Y, por ende, cuando todo es un objeto en el paradigma de objetos, lo único que se puede relacionar entre sí van a ser objetos. Con lo cual esos objetos van a tener que interactuar de una manera entre sí como para poder resolver el problema que estoy tratando de resolver. ¿Se acuerdan? Que decíamos que un programa era un ingenio que resuelve un problema. Bueno, en el paradigma de objetos lo vamos a tratar de resolver con objetos que interactúan entre sí. Ahora, ¿cómo cazzo interactúan entre sí los objetos? Para mandarse algo que se llama mensaje. Pues vamos a profundizar, pero van a hablarse diciéndose mensajes. Onda, lata, ¿cuánto pesas? Peso 20 kilos. Estoy exagerando, no peso 20 kilos, pues si no lo podría tener en la mano. Entonces, de esa forma vamos a poder interactuar con esos objetos. Ahora, como estuvimos viendo hasta hace nadita, todos los objetos van a tener tres cosas que sí o sí los van a identificar. Una de esas cosas es cómo me puedo comunicar con ese objeto. La interfaz, vamos a llamarlo. La interfaz siempre es algo como que lo que vos me decís, con lo cual yo puedo interactuar, ¿no? No una interfaz gráfica, cuando a veces hablamos de interfaz, ustedes, o puede ser, ¿no? Ustedes, yo, ¿no? Es algo normal pensar en una interfaz gráfica, en algo más de diseño gráfico. No. Y en este caso estamos hablando de cómo interactuar con el otro objeto. Entonces, ¿cómo me deja el otro objeto interactuar con él? Entonces, la interfaz que me da ese otro objeto es cómo yo puedo interactuar con él. Por ejemplo, la interfaz de la lata me dice que con la lata puedo interactuar pidiéndole el peso. Y nada más. Bueno, entonces yo sé que si digo, dame peso, yo voy a poder interactuar. Sí, la interfaz serían todos los mensajes con los cuales me puedo comunicar con ese objeto. Exactamente ese. Si tenemos, por ejemplo, un gatito, el gatito ese que yo les decía, que a veces puede ser o una mascota o una trampa de ratones, podría tener de interfaz comer, dormir, cazar ratones, ¿no? Entonces, son cosas que puede hacer y eso sería la interfaz con la cual yo podría interactuar con este objeto. Bien, entonces, las tres cosas que tiene un objeto. Va a ser este interfaz o, bueno, el comportamiento que va a tener,
A ver, pregunta, dice, ¿puede ser que esos mensajes sean los métodos de un objeto? Los mensajes y los métodos los vamos a ver dentro de 2 segunditos. Aguantame ahí. Los mensajes son cómo nos comunicamos con un objeto. Para método, denme unos segunditos que ya vamos a hablar de ellos. Y volvemos a la pregunta, ¿no? Y entonces tratamos de responder. Entonces, decíamos, un objeto tiene 3 cosas. Es decir, la interfaz, o bueno, el comportamiento que va a poder hacer ese objeto, cómo se va a comportar al respecto. Va a tener las propiedades, ¿sí? Todo lo que define a ese objeto su estado, ¿sí? Entonces tenemos comportamiento, estado, y después otra cosa, la última que es su identidad. Un objeto se va a poder diferenciar del otro porque tiene una identidad propia. Entonces, yo voy a tener un vaso y otro vaso que no tengo ahora acá en la mano, pero van a tener cada uno su identidad. Este, por ejemplo, es el vaso de Tefi, el otro es el vaso de Juan, y son distintos entre sí, a pesar de que los dos son vasos y tienen el mismo comportamiento, que es ser tomados, ser llenados, ser rotos. ¿Cómo se rompen los vasos, Bien, entonces tienen esas 3 cosas. Para hacer un objeto necesitas esas 3 cosas, sí o sí. Y lo más importante es el comportamiento. Todo objeto, para ser objeto per se, tiene que tener comportamiento. Perdón, voy a poner mute y toser como si no hubiera mañana para poder destrabarme. Ahora sí, no les rompí los oídos. Bien. Vamos a ir a la parte del comportamiento, ¿no? Y vamos a hablar de esto de lo que sería el mensaje. Estos mensajes, como por ejemplo el gatito que decíamos de que duerma, que coma, que cace ratones, son cosas que le puedo pedir a ese gato. Entonces yo le podría decir, gato, caza ratones, y va y caza ratones. Imagínense que el gato lo tengo reentrenado, ¿no? Gato, caza ratones, y va y caza ratones. Gato, come, y viene y come. Gato, anda a dormir, y va y duerme. En general, todos los mensajes usan eso como lo que sería más todo imperativo, ¿no? Como hacer, comer, dormir, son todas órdenes. Parece como que nada, como si fuéramos remandones, pero es una forma de programar que es muy normal en la programación orientada a objetos, que es dar órdenes y no preguntar. Es algo que se llama, es re normal, estoy diciendo algo que dijo ya una persona re famosa, que es tell, don't ask. Es un principio de programación que hizo Martin Fowler. Voy a pasar acá por el chatcito, así me entienden. Decí, no preguntes. Don't ask. Esto lo dijo Martincito Fowler. Que lo pueden seguir en Twitter. Es un buena onda. Y acá les paso el blog de Martincito. Justo lo encontré, de Pepe. En donde habla sobre esto de lo que sería decí, no preguntes, ¿no? Como no pidas cosas, sino solamente no preguntes, solamente pedí las cosas. Ahí está. Ahí me salió en español. Mejor es pedir perdón que permiso. Bueno, acá directamente ni pediríamos perdón, tal vez, porque directamente lo hacemos y chau. Y si no quería que lo hiciéramos, nos va a decir, no quiero, y chau. Entonces ni pedimos perdón. No nos va a querer responder.
Entonces, es interesante esto de que yo le pido al gatito que coma, que duerma, que case ratones, y yo no sé cómo lo hace el gatito en su interior. Si nos ponemos muy filosóficos, podríamos decir, bueno, ¿cómo es que duermen los gatos? Si nos ponemos más de un punto de vista práctico, yo sé que, bueno, el gato duerme, entonces después recupera energía como para poder cazar ratones, ¿no? Y cuando caza ratones, después se cansa o le da hambre, se va a necesitar comer y eso es lo que yo puedo ver desde afuera. Ahora, desde el punto de vista del gato, si soy gato, yo voy a saber cómo es que me pasa a mí por dentro, ¿no? Entonces, está bien, o sea, vos persona sabés lo que me debería pasar, pero no lo hagas por mí. Yo soy yo sé qué le pasa a mi cuerpo, entonces yo voy a manejar qué pasa con mi cuerpo cuando como, cuando duermo y cuando cazo ratones. Entonces, en ese ámbito, nos vamos al tema de la abstracción, de que, ok, a mí no me interesa mucho cómo es que por dentro el gato duerme, o el gato come, o el gato caza ratones, sino que a mí lo que me interesa es el objetivo final, que efectivamente caza ratones, que duerma y que coma, fin. O sea, el objetivo. Yo le digo, hace esto y que lo haga, a su forma. No sé, tal vez habrá gatos que cacen más rápido, gatos que cacen menos rápido, gatos que coman mucho más, gatos que coman mucho menos, pero no me interesa. O sea, a mí me interesa que lo hagan y chau. Eh, entonces, está bueno, porque no sé tanto de cómo es el gato. Y esto tiene que ver mucho con el concepto este que hablábamos al principio de la materia, que yo se los vengo repitiendo hace bastante, que es de lo que sería la declaratividad, ¿no? De tratar de ser lo más declarativos posibles y tratar de no saber cómo es que efectivamente en el programa se hace el tema de comer y dormir. No, o sea, trato de sacar ese conocimiento. Así que, bueno, un poco la abstracción y la declaratividad van un poquito de la mano. Abstracción ya vieron, me parece, con Fede Díaz. Corríjame si me estoy equivocando. O encapsulamiento, tal vez. ¿No? Sí, encapsulamiento vieron con Fede. Bien. Bueno, eso está bueno, ¿no? Entonces, lo que sería el gato sabe, encapsula en él su conocimiento de cómo es que come y cómo duerme. Y no es porque sea egoísta, no es porque no le guste compartir, no, sino por una cuestión de que no es necesario saber tanto. De que no, o sea, dejar que las cosas sepan lo que es suficiente como para poder interactuar entre sí y que luego eh, interactúen y hagan lo que tengan que hacer para resolver el problema. Bien, con respecto a lo que sería objetos, van a ver que todo esto que estamos, esta cháchara que estamos hablando de los objetos, bla, bla, bla y demás, van a vivir todos en algo que se llama ambiente, sin H. No es un dos ambientes, es un ambiente. Y en ese ambiente van a trabajar y van a poder relacionarse entre sí y van a poder eh, mandarse mensajes y poder interactuar, en lo cual van a ver en algunos lenguajes que se llaman de alguna manera en particular este ambiente y en otros lenguajes de otra. Por ejemplo, en Smalltalk se llama imagen. Smalltalk es un lenguaje de programación.
En lo que sería Java es la Virtual Machine. En lo que sería JavaScript es el engine. Y así, ¿no? Van a ver que va a haber cada uno de sus los lenguajes, van a tener una especie de lugar en donde van a convivir los objetos. Y bueno, para llamarles a todos de la misma manera y no que sea por lenguaje distinto, les llamamos a todos un ambiente. Environment, en inglés. Environment. Sí, environment. Me cuesta decir en inglés, como españolizar las palabras en inglés. Bien, workspace. Vamos a hablar del workspace. Todavía no, todavía no. Bien. Ahora, ¿cómo hago para que se conozcan los objetos, no? Por ejemplo, tenemos a la persona que necesita, no vamos a hacer Tefi, vamos a hacer una persona que necesita que un gato le case ratones en su casa, ¿no? Entonces, esa persona le va a comunicar al gato que caza ratones, le va a dar de comer, le va a dar un lugar para dormir y todo eso, ¿no? ¿Cómo hacen para que se comuniquen estas dos entidades, este objeto, vamos a llamarle Pepe, al dueño del gato, y al gato le vamos a llamar Mickey, ¿no? Miguelito. Entonces, Mauri. Bueno, el gato de la Facu se llama Mauri. No sé si lo vieron alguna vez, el gato de la Facu. Es hermoso. Y siempre se apoya en la computadora. Claro, Mauri. Bueno, el gato de la Facu, vamos a llamarlo a Mauri. Tenemos entonces a Pepe y a Mauri, ¿no? En la Facu. Espero que no se haya quedado por ratones o ratas, pero seguramente sí. Y vamos a tener a alguien, vamos a llamarlo a Pepe, ese alguien de la facultad, y que va a decirle a Mauri que case ratones. Entonces, en ese ambiente van a vivir, ambiente va a ser la UNDAV, por ejemplo, ¿no? Y van a vivir Pepe y Mauri, y Pepe le va a decir a Mauri que case los ratones. Entonces se le va a decir, le va a enviar un mensaje. Pero para eso, Pepe tiene que conocer a Mauri. Porque si no lo conoce, no hay forma de que pueda decirle a Mauri que case ratones. Porque no se puede comunicar con ese objeto. No conocer a alguien es no poder comunicarse. Bueno, salvo que uses redes sociales. Pero bueno, no viene al caso. Y ahí viene el término variable. Ja, ¿y qué es una variable en objetos? Respóndanme ustedes. A ver. Si están hablando, no les escucho. No funciona el audio. Ah, ahí se escuchó como algo, como que alguien prendía un micrófono. Es como un espacio que alberga un objeto o más como general una entidad. Una variable es un espacio donde está un objeto, ¿así es? Perdón, no sé si te escuché bien. Sí, es un espacio que alberga una entidad. Porque se podría decir Un espacio que alberga una entidad. Bueno, sí, es un espacio, pero sí es una referencia, le llamamos, o un apuntador, no es un puntero, no hablamos de puntero acá. Hablado de puntador, como de decir, ese. Es una referencia a un objeto, exactamente. En este caso, Mauri, como yo lo conozco, yo no, Pepe lo conoce, es la variable. Pepe conoce a Mauri como la variable se va a llamar nombre Mauri. Ahora, tal vez el gato Mauri a sí mismo se conozca de otra manera, qué sé yo. Tal vez haya un estudiante despistado que lo conozca de otra manera. Como, el gato naranja. No sé, y lo conoce de esa manera, entonces le dice gato naranja. Tal vez hay otro gato que lo conoce
como... prr, prr. Ah, y entonces cada vez que lo llama le dice... prr, prr. Mirá vos. Lenguaje gatuno también seríamos en esta materia. Y así es como digamos, Pepe va a poder interactuar con Mauri porque tiene una variable para conocer y poder dirigirse a Mauri y que Mauri, digamos, le haga caso, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, lo voy a poner ahora en el chat, es decirle Mauri, cazá, por ejemplo, cazá ratones, así, a lo que pinta. Podemos traducirlo tal vez en un lenguaje más computacional que podría llegar a ser un Mauri.cazarratones. Pero es muy parecido a Mauri cazarratones escrito en español. Después vamos a ver más el tema del lenguaje. Pero en definitiva es decirle Mauri cazarratones. Fin. Ahora, en caso de que Mauri entienda cazar ratones, va a hacer lo que tenga que hacer, lo que Mauri sepa de cazar ratones. Tal vez Mauri es un gato medio ineficiente y no sabe cazar ratones, qué sé yo. Bien, ahora, en esto, una vez que Pepe le dice a Mauri cazar ratones, Mauri va a ejecutar algo dentro de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando se le envía el mensaje a Mauri cazar ratones? Se va a ejecutar el método, ¿sí? Cazar ratones. Entonces, el código cazar ratones, que haga lo que tenga que hacer, por ejemplo, disminuir la energía, conseguir un ratón, no sé, lo que tenga que hacer, Mauri sabrá. Se escribe dentro de Mauri. Mauri es quien sabe sobre este método. Le vamos a llamar método a todo ese código que va a ejecutar una vez que se le recibe ese mensaje caza ratones. Entonces, hay una diferencia muy grande entre mensaje y método, y es que el mensaje es lo que le va a decir alguien externo al objeto, en este caso Mauri, y el método es la porción de código que se va a ejecutar cuando recibe ese mensaje el objeto, en este caso Mauri. Si volvemos a la pregunta que me habían dicho antes, ¿puede ser que esos mensajes sean los métodos de un objeto? No. Los mensajes no son métodos, son dos cosas distintas. ¿Sí? Si bien el mensaje acá se llama cazar ratones, es la orden el mensaje. El método va a ser un método, vamos a escribirlo como method, vamos a poner el mensaje la palabra clave method, cazar ratones, y va a hacer lo que tenga que hacer. Por ejemplo, no sé, disminuir la energía en 1. Invento. Porque eso lo sabe Mauri. Entonces son dos cosas distintas. El mensaje es lo que le enviamos al objeto para que haga lo que tenga que hacer, y el método es lo que se ejecuta, la porción de código que se ejecuta para hacer esto que le pedimos hacer. Ahora, Pepe no sabe nada de lo que hace el método. Él solo conoce el mensaje que le puede mandar. El método, ni idea, Pepe. ¿Sí? Quien sabe del método es Mauri, en este caso.
¿Se entendió la diferencia? Si no, díganme díganme, si alguien quiere refrasearla porque no está entendiendo, también vale el refrasear. Entonces, el método es esto y el mensaje es esto otro. Vale. Bien. Entonces, el código, este que puse method, cazar ratones, energía, menos igual a 1. ¿En dónde se escribe? Dentro de la clase gato. Dentro de la clase gato. Bueno, no existe la clase gato, existe el objeto gato. El objeto. O sea, dentro del objeto receptor del mensaje, en este caso, gato. Mauri. Gato, Mauri se llama. ¿Sí? Bien. ¿Dónde se escribe el mensaje cazar ratones? El Pepe. En la No. interfaz. No se escribe en ningún lado. ¡Oh! El motor que vamos a tener en objetos va a saber cuáles son los mensajes de los objetos según los métodos que tenga dicho objeto. Entonces va a deducirlos. ¿Sí? Hay algunas, tal vez, no sé, no estoy muy segura, pero hay algunos lugares en los que van a tener que decir, ok, este mensaje, este método va a tener este mensaje, ¿sí? De una forma un poco más explícita. Ejemplo, en Java tienen que decirle que efectivamente ese es un mensaje poniéndole public antes. No es exactamente así, pero pongámosle que sí. Es la manera en que se pueden comunicar. Va a haber métodos privados, métodos públicos, y los métodos públicos van a ser, digamos, los mensajes que puede recibir. Los privados son mensajes también, pero pueden ser recibidos por sí mismo, no pueden ser recibidos por otra persona. Es otra cosa, pero bueno, podría llegar a pasar. Todavía no sé si se inventó un lenguaje que tenga el mensaje definido diferente, que no se deduzca, digamos, que lo tengas que definir vos explícitamente. No. Estoy tratando de pensar en lenguajes y no se me ocurre ninguno. Entonces, los mensajes se deducen, ¿sí? Por ejemplo, acá, cazar ratones se va a decir. Y se infieren. Ahora, vamos a tener por ejemplo, preguntas, también, no solo todas acciones. Por ejemplo, cazar ratones es una acción. Pero vamos a tener algunas que son preguntas, como por ejemplo, no sé, ¿tu energía es mayor a 0? Muy horrible el mensaje ese, pero esa pregunta son preguntas que nos van a responder verdadero o falso, ¿no? Entonces, nos van a decir cosas. No van a ser, las preguntas nos van a decir cosas, en cambio las acciones nos van a hacer cosas. Otra cosa podría ser, Mauri, ¿cuál es tu energía? Y me debería decir el total de la energía. Entonces ahí tenemos preguntas y las podemos, digamos, como reescribir de una forma mucho más copada. Por ejemplo,
Mauri, ¿cuál es tu energía? Podría ser Mauri.energía. Y listo, ¿sí? Entonces eso me dice cuál es la energía de Mauri. Mauri, por ejemplo, saber si su energía es mayor a 0, es energía positiva, por ejemplo. Y esto son cosas que yo estoy inventando, ¿no? Podríamos preguntarle a Mauri su nombre. Mauri, ¿cuál es tu nombre? Entonces son preguntas y no son acciones. Las otras son, por ejemplo, las acciones son Mauri.cazarratones, o tenemos Mauri come, es otra, o Mauri dormí, es otra acción. Entonces tenemos acciones, son cosas que hacen, pero no nos devuelven nada, no nos dicen nada, no nos responden nada, y después tenemos preguntas que nos responden cosas, digamos, que pedimos. Nos dan información. Entonces, en el primer caso, en lo que serían las preguntas, nos importa mucho el resultado y en general lo que vamos a tratar de evitar es que haya efecto colateral en las preguntas. En cambio, en las acciones es muy probable, casi seguro, que lo que va a pasar es que haya efecto colateral. Y entonces acá hablamos del efecto colateral como algo que está bien. Antes, en lo que sería funcional y lógico, dijimos, ok, no hay efecto colateral. Entonces tenemos que programar de una forma distinta. Y acá la decisión está en nuestras manos. Si queremos o que no, o queremos que haya efecto colateral. ¿Y por qué es importante que haya efecto colateral? Si no tenemos efecto colateral, no tenemos cambio de estado en el objeto. Y hay 3 cosas que tiene el objeto. Era la identidad, el estado y el comportamiento. Entonces, si no cambia el estado, vamos a estar en presencia de un objeto que lo vamos a llamar stateless o sin estado. Stateless. ¿Sí? ¿Podemos tener objetos stateless? Sí, podemos tener objetos stateless sin estado. Se usan, lo único que hacen son acciones. Perdón, acciones, Claro, hacen preguntas, perdón, solamente. cuando se muestra un alert, un console log, ¿no son stateless? Console log, podría ser, sí. En realidad, vamos a verlo más adelante cómo son los objetos que no hacen nada, sin estado, digo. Y es interesante porque no se les cambia el estado. Está bueno, son interesantes. Tal vez cambian estados de otros objetos y no de sí mismos. Puede llegar a pasar. Entonces tal vez hagan alguna acción, pero no cambian el efecto colateral de sí mismos, sino hacen efecto colateral, pero de otro objeto. Así que el efecto colateral en este paradigma es necesario para poder resolver los problemas que nos van a llegar. Los cambios de estado en este paradigma son algo normal. Y para cambiar el estado, sí o sí necesitamos el efecto colateral. Bien. Con esto terminamos lo que sería el módulo 1 del paradigma, en el cual vimos qué es un objeto, qué es una interfaz, lo que tiene adentro un objeto, qué son los mensajes, qué son los métodos, cómo se comunican,
los objetos a través de referencias. Y ahora voy a cortar la grabación para venir al módulo 2, nomás por una cuestión de orden. Vamos a cortarla, detener grabación.